Ok. ¿Listo? ¿Seguro? ¿Estamos listos para hacer el juicio? Calderón dice que sí. Y Delgado tiene que decir, como venga, le ganamos. Entonces no hay duda, podemos seguir con la clase. Ok, habíamos hablado sobre la ejecución de la sentencia. Y habíamos establecido unos parámetros de esa ejecución que se entiende, ¿verdad?, como la última fase de un proceso judicial. Y la finalidad es hacer cumplir el mandato general que contiene la sentencia. ¿Cuál es ese mandato? El criterio, la decisión, el espíritu y propósito por la cual el juez obtuvo esa decisión. Por ejemplo, si queremos que se reconozca la paternidad, en este caso, de la persona que alegó que era hijo de X, y la decisión es que se reconozca y se tenga como hijo legítimo de tal y tal y tal y tal. Lo habíamos quedado que esa sentencia puede ser ejecutada taxativamente con esa decisión. ¿Qué opinan ustedes? Si el juez ordena, mira, declaro que se tenga por hijo legítimo de fulano de tal a fulano de tal, y ordeno al registro o al SAIME, lo que él quiera allí, que tramita el documento de identificación de fulano de tal con el apellido de fulano de tal. Mi pregunta, ¿se puede ejecutar eso? En prima facie se podría, ¿verdad? Porque es un mandato de un tribunal. Primera fase dice sí, se emite y se ejecuta y se cumple. Pero la otra parte puede decir no, él no es hijo de fulano, pero ya está demostrado que es hijo de fulano. Por eso que la ejecución se hace dificultosa. Otro ejemplo puede ser de que un trabajador gane ese proceso de reenganche, o sea, o reengancha las prestaciones sociales, gana el reenganche, y el tribunal dice se debe de reenganchar con los salarios caídos tal y tal a fulano de tal, y todos los beneficios que dejó de percibir de fecha tal a fecha tal. Cuando él llega a la empresa puede decir no, o sí te doy, pero te mando para el puesto allá que está cerca del depósito. La persona vuelve al tribunal y dice, mira, la ejecución no ha sido efectiva, porque en el trabajo me dijeron de que no iba a ejercer lo que dice allí, sino que en otra parte sentado. Se le promueve al juez de que ejecute forzosamente el mandato de él. Dígame, Calderón. No, profesor, eh, le dije que ok, que sí, exacto. Vendría la fase de ejecución forzosa. Forzosa, ¿verdad? Pero en la Sí. administración pública, al contrario, no te acepto y te hace la vida de cuadritos y tiene que ir. Eso puede ocurrir también en la privada. Por eso es que es un poquito, es un mandato procesal, pero no es así como que la agarran, digamos, vamos a ejecutar un mandato. Generalmente tiene unas condiciones allí.
También puede ser las prestaciones sociales, me pagan esto y ya. Si hay mucha fuerza, y no debería ser así, las medidas preventivas de embargo se ejecuta, es una medida y se va a ejecutar por toda la ley, porque lamentablemente hay un interés de las partes, tanto que solicita el embargo como el que va a embargar, y embarga, y viene la autoridad con ello. Entonces, sí, es un procedimiento de ejecución, se puede ejecutar la sentencia, sí. El divorcio, sí, sale el divorcio y el divorcio dice, se declara el divorcio de la parte tal y tal y se remite las cosas a la diferente gente, registro civil, el SAIME y todo lo que tengan que ver con ese propósito. Pero ya viene ya inmediato, la ejecución inmediata, disuelto el vínculo y ya se ejecutó. ¿Sí lo ven? Ahora bien, ese procedimiento de ejecución es necesario que en todo proceso debe haber presupuestos generales, como lo que se encuentra en el proceso ordinario. Igualito el mismo procedimiento de ejecución. ¿Cuál es el requisito esencial de la sentencia? Que esas sentencias ejecutoriadas solo son ejecutables cuando la sentencia está definitivamente firme. De otra manera no pueden ser ejecutadas. Sentencia definitivamente firme. Por otra parte, se puede distinguir esa ejecución de sentencias nacionales, las internacionales no, y las que son dictadas en el extranjero. El extranjero tiene una validez que es sequatur y las nacionales lo que conocemos. Eso está establecido en el artículo 523 al 533 del Código de Procedimiento Civil. Y voy a leer algo. 523 establece lo siguiente: la ejecución de la sentencia o de cualquier otro acto que tenga fuerza de tal corresponderá al tribunal que haya conocido la causa en primera instancia. Si fuera un tribunal de arbitramiento el que haya conocido en primera instancia la ejecución, corresponde al tribunal natural que hubiera conocido el asunto. ¿Cómo se ejecuta la sentencia? Es la última etapa del procedimiento y tiene el objeto del proceso al cual es seguido solamente para obtener una decisión sobre los puntos controvertidos, los puntos que se plantearon de esa manera. Los requisitos esenciales de la sentencia esté ejecutoriada, en consecuencia solo puede ejecutable la sentencia definitivamente firme. Fíjate una cosa, ahí empieza el otro, digamos, la otra condición. Tiene dos elementos. Si hay sentencia y yo pido apelación, ¿sobre qué estoy apelando? Sobre una sentencia definitivamente firme, ¿verdad? No puede ocurrir. Ahí se para la ejecución. Si yo apelo, si esa apelación continúa el vicio que detecté, sale a la casación civil o la casación social. Esa que está ya en casación social y lo que salga de ahí es definitivo y se va a cumplir porque se debe cumplir. También se puede cumplir, si no hay apelación, la de primera instancia. ¿Sí me explico? ¿Me explico? ¿Hay alguna duda sobre eso para aclarar? Profesor, para aclarar un poco, Uh-huh. la duda que tengo, la sentencia
definitivamente firme es aquella que se usa cuando ya se han agotado todos los recursos. Sí, ya queda definitivo. O sea, Quedaría como que la ella tiene revisión un lapso. constitucional. Una vez que sale la sentencia, tiene un lapso para apelar. Si ese lapso se cumple y no apelaron, ya no hay manera de volver eso. Ya quedó definitivamente firme. Ok, Si en segunda instancia y dan la razón y ya no hay más continuidad hacia la sala de casación, ahí es definitivamente firme y se puede ejecutar. También la sala de casación civil puede ocurrir en sala plena, pero es raro que salga en una sala plena. Pero lo que salga de allí es definitivo. Generalmente la sentencia que hay aquí en primera instancia, si no hay apelación, quedan definitivamente firmes. Toda sentencia, toda decisión que salga es definitiva, pero se deben cumplir con unos preceptos constitucionales, que es el derecho de apelación. Si apelan, y eso tiene un lapso. Si el lapso se cumplió y no apelaron, bueno, quedó definitivamente firme. Bien, ¿dudas? Ok. Cuando se decreta la ejecución o plazo a la parte perdidosa. Cuando la sentencia haya quedado definitivamente firme, fíjate cómo empieza, haya quedado. El tribunal, a petición de la parte interesada, pondrá un decreto ordenando su ejecución. En dicho decreto, el tribunal fijará un lazo, que no será menor de 3 días, ni mayor de 10, para que el deudor efectúe el cumplimiento voluntario. Aquí hay otra vertiente, fíjate. Vamos a hacer con la parte de la herencia. Si la herencia, en el caso que vamos a manejar, él pide 10 millones de bolívares, porque él considera de que desde el día 1 de muerte de su padre hasta la presente fecha, eso generó una administración de 10 millones, de 30 millones, y él pide 10 millones para él. Yo tengo que pedir pruebas. O sea, yo como abogado no le voy a decir, dame la prueba. No. Yo le voy a decir al ciudadano juez que se promueva hacia la empresa X, hacia el acto, peticiones. ¿Cuáles son las peticiones? La inspección de libros contables o la declaración de impuestos sobre la renta. ¿Okay? Cuando salga la sentencia, el juez decide y dice, bueno, se le debe reintegrar 10 millones de bolívares a fulano de tal, y se debe reconocer como hijo de fulano de tal, y se debe integrar a la masa hereditaria. Lo que queda es la ejecución de la sentencia, ¿verdad? O sea, el hijo de Hipo, que está apelando, se lleva la sentencia hacia el lugar y le dice, mira, aquí me tienes que entregar esto, me tienes que integrarme a la masa, que es otro procedimiento. Debe entregarme esto en 10 días o en 3 días, lo que fije el tribunal, e integrarme a la masa. ¿Cómo va a integrarme a la masa? Me integra a la masa a través de unas actas de accionista, reconociendo primero hijo, porque ya tengo una sentencia. Pero esa sentencia va a avalar que me integra a la masa. La persona, el hermano o medio hermano, no sé todavía, va a decir, no, yo no acepto eso. O sea, sí, el tribunal te reconoció, pero no te reconozco. Por ejemplo, ¿qué va a hacer él? Va a tener que volver al tribunal y pedir nuevamente que se ejecute forzosamente.
Ahora bien, dice, para que el deudor efectúe el cumplimiento voluntario y no podrá comenzarse la ejecución forzada hasta que haya transcurrido íntegramente dicho lapso, sin que hubiese cumplido voluntariamente la sentencia. Primero, la ejecución es voluntaria. Se cumplen los lapsos y entra la parte forzosa. Las partes podrán, de mutuo acuerdo que conste en auto, suspender la ejecución por un tiempo que determinará con exactitud. Si se logra demostrar en juicio que hay un problema con los libros, se le pide voluntariamente que se suspenda. La ejecución forzada, transcurrido el lapso establecido en el artículo 524, que son los 10 días, 3 días, sin que hubiese cumplido voluntariamente la sentencia, se procederá a la ejecución forzosa. Si la condena hubiera recaído sobre cantidad líquida de dinero, el juez mandará embargar bienes de propiedad. Ya empieza el problema. Si no es voluntario, es forzosa. El juez no le pide, mira, o le das esto o te hago esto. No, ya forzada, ya es una medida preventiva de embargo. ¿Y qué pasa con los embargos? Los embargos, generalmente el que va a embargar ya tiene un interés, nace un interés pecuniario. Él va a cobrar un porcentaje. En los preventivos de embargo, los peritos son costosos. Y si ven que hay actos y hay maquinaria y eso se transforma en un monstruo de 1000 cabezas. Por eso se deben de establecer los parámetros. O me das esto, o mira, o me lo das. El tribunal podrá comisionar para los actos de ejecución, librando en efecto un mandamiento de ejecución en términos generales a cualquier juez. Fíjate que es tan libre la ejecución que cualquier juez. ¿Y qué significa cualquier juez? Que no va a medir situación alguna. Él va a ejecutar. Eso cuando, por ejemplo, cuando se manda una fuerza armada y le dice, usted soluciona eso sí por sí, le van a arrasar. Así va a suceder con esto, van a arrasar. El mandamiento puede ser que se embarguen todos los bienes pertenecientes del deudor, todos, que se depositen los bienes embargados siguiendo los dispuestos en el 539, que a falta de otros bienes el deudor se embargue cualquier sueldo, salario, remuneración que disfrute siguiendo la escala indicada del artículo. Como los ejemplos que hemos trabajado, si Herrade le prestó un carro a Calderón y está allí y se lo van a llevar, y Herrade tiene que demostrar que ese carro no le pertenece. Esa es la parte. Si en la sentencia hubiere mandado a entregar alguna cosa mueble o inmueble, se llevará a efecto la entrega haciendo uso de la fuerza pública si fuera necesario. Si no hubiere ser habida, un ejemplo clásico de eso, lo que pasó ayer aquí en Caracas, cuando liberaron a este señor venezolano, uruguayo, no sé cómo es la nacionalidad de él. Él llega a su casa y está invadida. Supuestamente alguien de la policía se lo invadió. Él apela a la Defensoría del Pueblo y hoy, con medidas coercitivas, desalojaron al inquilino. Todo lo que estaba allí se quedó, porque no puede identificar, no, este es mío, yo lo compré ayer, no, todo se quedó ahí. Es más, el dueño dijo que le faltaban cosas y hay que reponerlas. ¿Preguntas, dudas? Hay otro particular, ejecución de obligaciones de hacer o no hacer. Si en la sentencia hubiere condenado el cumplimiento de una obligación de hacer,
o de no hacer, el juez podrá autorizar al acreedor a solicitud de éste para hacer ejecutar él mismo las obligaciones, para destruir lo que haya hecho en contravención de obligaciones, de no hacer a costa del deudor. En caso de que el acreedor no formulare tal solicitud o de tal naturaleza de la obligación, no permitiera la ejecución en especie y la hiciera demasiado onerosa, se determinará el crédito de una cantidad de dinero, de acuerdo al 527. También el Código contempla las partes alternativas de la ejecución de la obligación. Si en la sentencia se hubiera condenado alternativamente a la entrega de una o varias cosas, que es el caso que estamos planteando, y el deudor a quien corresponda la elección no diere cumplimiento a la sentencia en el lapso indicado en el artículo 524, el acreedor puede pedir la entrega de cualquiera de ellas, a su elección, y se procederá como indica en el artículo 528, todo sin perjuicio de lo previsto en la sección tercera del capítulo 2, título tercero, libro tercero del Código Civil, para los casos perecidos o todas las cosas prometidas alternativamente. Eso en caso de que los frutos hayan perecido. De eso también creo que la semana pasada hablamos. La parte condenada a concluir un contrato. Si la parte que resulte obligada, según la sentencia, a concluir un contrato, no cumple su obligación, y siempre que sea posible y no esté excluido en el contrato, la sentencia producirá los efectos del contrato no cumplido. O sea, no vale nada. Va. Ahora bien, ¿cómo se continúa la ejecución o cómo es la continuidad de la ejecución? Salvo en lo dispuesto en el artículo 525 que leímos anterior, la ejecución una vez comenzada continuará de derecho sin interrupción. 1. Cuando el ejecutado alegue haberse consumido la prescripción de la ejecutoria, así se evidencia en las actas del proceso. Cuando el ejecutado alegue haber cumplido íntegramente la sentencia mediante el pago de las obligaciones. Ese es el principio de la continuidad. También se puede establecer otras incidencias que no es el caso aquí. Forma de ejecución de la sentencia. Entrega de la cosa mueble, que ya leímos en el 532, aún con ayuda de la fuerza pública. Entrega de la cantidad que puede ser líquida, que lo leímos, y líquida, se practicará la liquidación por el juez. La ejecución de una obligación de hacer y no hacer, también lo tenemos aquí. Y luego tenemos el decreto de ejecución de plazo de la parte perdidosa. Está dividido en dos fases. Fase de ejecución voluntaria, que ya lo establecimos, que está establecido en el artículo 524, y la ejecución forzosa. La voluntaria es que de alguna manera al presentar la sentencia se cumpla ese mandato. También hablamos sobre las medidas de embargos del 500, no, ese no lo hemos visto. Que el embargo de bienes. El embargo se practicará sobre los bienes. Primero, ¿qué es el embargo? El embargo es la retención o aprehensión de bienes del deudor dispuesta por el juez, donde se sustrae a la libre disposición de su propietario. Existen dos tipos de embargo, uno preventivo y uno ejecutivo. El preventivo, por su propia naturaleza, es temporal, se decreta con fines únicamente precautelativos, a fin de asegurar el resultado en los juicios de la condena del deudor, y solamente puede recaer en bienes muebles. El ejecutivo es el que conlleva la ejecución de la sentencia y puede acordarse indistintamente
sobre bienes muebles e inmuebles. ¿Dudas? Fíjense que en todas las particularidades del embargo de bienes, cuando se decreta una medida de embargo de bienes, se decreta la prohibición de enajenar y gravar. No puede vender, no puede hacer nada. Y, dígame, Delgado. Profe, cuando hay un embargo de bienes, bueno, yo una vez fui con un juez para allá a hacer un embargo, una broma, pero ellos llevan todo lo que tiene que ver con ese embargo, ¿verdad? En caso tal, si Todo, no, que ellos llevan camiones, todo, llevan los alguaciles, porque habilitan, llevan, ajá, que llevan, y eso va para un depósito de los mismos tribunales o es alguien eso, privado que ellos llevan eso. no, eso va para un depósito judicial. Eso sí, yo no tenía, o sea, Habilitado no, por el no propio sabía. tribunal, Ok. porque el juez va a conocer dónde están esos bienes y se va a asegurar que esos bienes estén a salvo, pues si no, él es responsable. Que una vez fui yo y nos a Naguará, era una panadería y esos llevaron dos camiones, llevaron como 15 personas, Sí, lo esos mudan, estaban todos preparados. sí, lo mudan. Se llevan todo. Y ahí no se sabe si no, este está alquilado, este lo prestaron allá. No, no, se llevan todo. Todo. Eso arrasan con todo. Y ya está en la medida preventiva de enajenar y grabar. No pueden hacer nada. Y el que sí, de hecho, no pueden hacer nada, no. Sí lo pueden hacer. Pero aquel que compra esa parte que está con esa medida preventiva, bueno, se metió en un problema. Hay un embargo de cosas corruptibles, ¿verdad? Si entre las cosas embargadas hubieran cosas corruptibles, el juez podrá, previa audiencia de ambas partes, autorizar al depositario judicial para que efectúe la venta de dichas cosas, previa estimación de su valor por un perito que nombrará el tribunal. Dicha venta se anunciará mediante un solo cartel, de mayor circulación en ese caso. De que el temor de la corrupción de los bienes sea de naturaleza que haga necesaria dicha omisión. El producto de venta con la cual favorecerá a quien ofrezca el mayor precio de contado por encima del precio fijado por el perito se destinará a los fines de la ejecución. La relativa al depósito de bienes embargados. Todo depósito judicial se confiará a la persona legalmente autorizada para tal fin. Fíjese la importancia, lo que añadía Delgado. Si no hubiera persona legalmente autorizada en el lugar que esté situado los bienes, o si por la urgencia no pueden concurrir al sitio del embargo, el tribunal podrá confiar el depósito en persona solvente y responsable, hasta tanto se efectúe el depósito en persona calificada por la ley. ¿Qué son? Depósitos autorizados por el mismo tribunal, con todas las garantías necesarias. No, cualquier depósito no es posible. ¿Dudas? ¿Preguntas? Están dormidos. No los... Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Qué tiempo por lo menos ya cuando está ese embargo dura, o sea, dura el embargo en caso tal que a la persona que le quitaron eso, que le embargaron, él quiere recuperar eso, ¿qué tiempo tiene que durar eso más o menos? No, y eso viene, son del Twitter. ejecutante. Profesor, en el caso de la persona que compra por lo menos un objeto que tiene una medida de prohibición de enajenar y grabar, pero ella no lo sabe, ¿cómo se
bueno, en teoría, ¿cómo se podría proceder con él? No lo notifican. El juez se asegura que sea notificado. Supongamos, si esa es una cosa, no se pueden llevar una procesadora de grano, para esa ya para un depósito, no. La dejan ahí, pero con medidas preventivas. Primero se asegura, las cuentas bancarias no las pueden movilizar, eso va directamente al banco. Y la persona se puede enterar después que no puede emitir ni puede pasar una tarjeta. Y lo vienen a notificar, medida preventiva de embargo y ejecución de sentencia. Cuando es por deuda, por obligaciones de condominio, se puede embargar, hace un embargo del apartamento deudor, ¿verdad? Y el juez va a rematar ese bien a través de los peritos, y entonces le da el dinero al condominio y lo que queda se le da al dueño. Es forzoso, o sea, no es que yo voy a poner un depósito judicial y es como, ¿cómo se llama esa figura? Ya te digo, que uno, casa de empeño, o sea, yo te entrego mi inmueble y me prestas el dinero, y cuando, si yo no tengo el dinero, tú te quedas con eso. No, ya aquí ya la perdió. Hay otra cosa por aquí, sobre la preferencia de otros bienes sobre la morada. Si el embargo se practica sobre los bienes del ejecutado, que indique el ejecutante, en cualquier momento en que el ejecutado ponga a disposición del tribunal bienes suficientes para llevar a cabo la ejecución, el tribunal decretará el levantamiento del embargo que se haya practicado sobre los inmuebles que le sirve de morada. Solamente la casa le puede quedar, porque no puede quedar sin casa. Pero no, o sea, depende. Si es apartamento que debe una medida ejecutiva y lo levantan de allí. Ok. Cuando hay animales y objetos susceptibles de uso, si entre los bienes embargados hubiera animales o objetos susceptibles de uso, el depositario, previa autorización del tribunal con audiencia de las partes, podrá autorizar dicho uso mediante compensación de los gastos del depósito. Hasta los animales. Si es una cosa, estamos hablando de un gato, pero nosotros no vamos a llegar hasta allá. ¿Cómo se procede para la oposición de embargo y de su suspensión? De acuerdo al 546, si al practicarse el embargo o después de practicado hasta el día siguiente a la publicación del último cartel de remate, se presentare algún tercero alegando que el tenedor legítimo de la cosa, el juez, aunque actúe por comisión en el mismo acto, suspenderá el embargo, si aquella se encontrara verdaderamente en su poder, y presentará el opositor la prueba fehaciente de la propiedad. Ahí es los bienes que no son de la masa. ¿Preguntas, dudas? Profesor, para hacerle un planteamiento, el caso tiene un matiz más de penal que de civil, pero tiene que ver con bienes. A ver si para que nos dé su apreciación, pues, le comento el caso. Una persona hizo una posesión, entre comillas, ilegítima, porque tenía un poder por parte del dueño de
de los bienes muebles que se vendieron, o las maquinarias que se vendieron, el dueño había dado un poder a una persona, pero esa persona hizo un uso, digamos que inapropiado, porque le vendió los bienes y las maquinarias sin su consentimiento, aun y cuando tuviera el poder. Pues el poder era como que, ok, te voy a autorizar a que a que hagas ciertas cosas cuando yo lo necesite, pero la persona se tomó la potestad de hacerlo cuando quiso. Y viene otra persona y le compra esas maquinarias al quien tiene el poder. Y luego el dueño demanda, o más que demandar, denuncia que se vendieron unas maquinarias sin su consentimiento. Y la persona que la compró queda como que perjudicada en parte, porque aunque tiene pruebas de que pagó, de que se le dio factura y de que se pudo demostrar que la persona quien actuó en nombre del dueño tenía un poder, de igual forma le pusieron una medida de prevención, de inspección, de que tuviera las maquinarias ahí en su poder. Y bueno, quería más que todo conocer su apreciación en esos casos, porque el comprador, a ver, el comprador no está al tanto de todo este detalle, pero termina siendo también afectado. Ok. Pero es un caso real. Sí, profesor, fue un caso real de un cliente que ellos tienen una heladería y ellos compraron una maquinaria, y las maquinarias, bueno, al final que fue la PTJ para la heladería, porque tenían que hacer una inspección de las máquinas que estaban siendo denunciadas. Y esa inspección, esa la PTJ también, como, no sé, me imagino que como parte de su logística, presionó diciendo, mira, la inspección, de hecho, yo me puedo llevar las máquinas para resguardarlas por protección, inspeccionarlas y resguardarlas en otro lugar. Entonces, bueno, ya usted sabe por dónde viene esa... Fíjate una cosa. Hay que determinar qué dice ese poder. Ok, Porque el poder puede ser un poder general de disposición y administración. Pero, ¿para qué se otorga? ¿Para qué se otorga el poder? Si para que actúen en nombre nuestro, ¿no? Ajá. Pero fíjate una cosa, pero la persona que da el poder está aquí en Venezuela. Sí, sí está aquí en Venezuela. Y él tenía unas maquinarias y eso en un local, y le había dado un poder a la otra persona para que, bueno, actuara en nombre de esto, pero esta persona vendió y se quedó, o sea, se fue, hizo como como que si lo hubiese estafado. Yo lo veo así, Sí, es profesor. O sea, una estafa agravada. Tema de confianza, abuso de confianza. Porque si él vende y se apropia del dinero, ya estafa. Ya eso hay que... y se transforma en penal y en civil. Pues tiene que devolver el dinero. Ahora, ¿cómo queda el que compró? Estafado y puede hacer una acción contra el que le vendió, no contra el dueño. Porque siempre el comprador compra de buena fe. es decir, profesor, el que compró, no podrían quitarle lo que compró. Sí, se lo van a quitar porque él compró mal. Compró de buena fe, pero eso no es de él. El que vendió, eso no es de él. Él tenía un poder de disposición. Pero lo agravante allí es que él se queda con el dinero.
Sí. Y ese dinero tiene que devolver. Y al momento que él cometa el fraude, la venta, se puede pedir la nulidad de la venta. Wow. Claro, porque Profe, el fraude, pues, viene de un fraude. permiso. Dígame. En ese caso, la persona que realizó ese poder no lo limitó, ¿verdad? Por eso hay que leer el poder para Porque ver él la podía regla. limitarlo, él podía limitarlo para no hacer las ventas ni nada, sino como que gestiona más cosas legales, pues, pero no venta. Sí, Bueno, digo yo, ¿no? suena extraño, pues si voy hasta aquí en Venezuela, ¿para qué voy a dar poder para administrar y vender? Solamente representación judicial y administrativa. Si vender Exacto. estoy yo, pues. Pero eso, hay que ver cuáles fueron las condiciones de ese poder. Porque una cosa es específica y otra cosa es general. Una cosa es amplio y otra cosa es menos amplio. Para ver cómo está conformado ese poder. Porque no nada más venda, sí, pero debe haber una condición allí. Porque no es igual si un poder hecho con un específico, él no puede hacer eso, él no puede vender, está limitado por el específico. Y si le dice que es específico para hacer esto y esto, no es específico. Es amplio, pero tiene que decirlo. Está interesante el caso. Sí, sí, profesor. Bueno, a ella no a los dueños de la heladería no, al finalmente le dejaron las maquinarias. Ellos, estuvo esa denuncia ahí Claro, porque y, es fraude. después cuando hablé con el cliente le conversó bien a ver cómo lo manejó, cómo lo quedó les comento, porque uno aprende de esas cosas que pasan en la calle, porque realmente son. Se vive A de mí me eso. llamó, a mí me llamó la atención, profesor, porque yo recuerdo hace muchos años cuando estaba, no sé, en el liceo, algo así, una vecina compró un teléfono por Mercado Libre y resulta que después llegó la PTJ a su casa porque el teléfono estaba denunciado, el email del teléfono y